Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy comenzamos el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, nomás con los dos primeros versículos que contiene muchos temas importantes en todo el libro, y así entramos a todo el capítulo y también la segunda mitad del libro, de los capítulos 11 hasta 22. Rezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, pedimos la luz y la gracia de tu Espíritu Santo, para meditar tu palabra, guardarla a ejemplo de la Virgen María. Permítenos entrar en el misterio de tu voluntad, para que seamos preparados para tu última venida, para que podamos entrar en tu reino y alabarte y glorificarte con tus santos y ángeles por toda la eternidad. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer los dos versículos y después paso de vuelta a explicar los temas más importantes y el contexto. Luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome: levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él. El patio exterior del santuario, déjalo aparte. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Perdón por esto, estoy un poco resfriado con la garganta. Antes de hablar de esos versículos, hay que hablar del templo de Dios, de su santuario. Por cualquier religión, un templo, un santuario, judíos, cristianos, paganos, es la casa o la morada de un Dios. Por nosotros, como los judíos, la morada verdadera de Dios es el cielo, y su templo en la tierra es donde Él ha establecido que nosotros, seres humanos, podemos acudir a Él para darle culto y también pedirle ayuda. Ahora, la mayoría de las veces que aparece la palabra templo refiere al templo de Dios en el cielo. Pero toda la Biblia, desde Génesis hacia Apocalipsis, habla del deseo de Dios y sus intentos de construir su templo aquí en la tierra. Y de hecho, al fin de Apocalipsis tenemos el templo de Dios que se baja hacia la tierra, con los cielos nuevos y la tierra nueva. Si volvemos a Génesis, entendemos que Dios creó al ser humano y le proveyó todo el cosmos como el lugar de encuentro con Él, donde podemos morar con Él. Ahora, sabemos que a causa del pecado, este primer propósito de todo el cosmos, el universo como templo de encuentro entre nosotros y Dios, que eso fracasó, pero Dios todavía intentó muchas veces. Sabemos con Moisés, termina el éxodo no simplemente con la liberación de la esclavitud, sino más que esto, con las instrucciones de Dios, muy específicas instrucciones sobre el templo, sobre el tabernáculo específicamente, porque Moisés debería construir y construyó un santuario de Dios en la tierra según lo que había visto del templo de Dios en el cielo. Ahora, tenemos en el Antiguo Testamento, ¿no?, la historia desde Moisés hasta Salomón, cuando Dios vivía en esa tienda. Después con Salomón la construcción del templo mismo, donde Dios moraba de manera estable. Ahí Él era presente sobre los querubines y de manera particular en el Santo de los Santos, que era un cubo perfecto en cuanto a su forma. Ahora, sabemos que ese templo de Salomón solo existía desde Salomón más o menos el año 1000 a.C. hasta
587-86, cuando Nabucodonosor, rey de los babilonios, invadió a Jerusalén y destruyó toda la ciudad. Ezequiel recibió muchas visiones al fin de su libro sobre la reconstrucción de ese templo de Dios, el templo celestial, y aún recibe una caña para medir, justo como Juan el profeta aquí en el libro de Apocalipsis. Pero aún si fue reconstruido el templo después del exilio, del destierro en Babilonia, sabemos que la gloria de Dios nunca volvió de la misma manera. Por esto fue tan importante que Jesús fue presentado en el templo, porque allí la gloria de Dios en Jesús volvió de vuelta. Y sabemos que Jesús en su cuerpo es el templo verdadero de Dios, que en su cuerpo Dios es físicamente presente a nosotros. Y cuando su cuerpo fue destruido, el Espíritu revivificó este cuerpo y hace de nosotros su cuerpo místico. Es decir, ahora la iglesia es este templo de Dios aquí en la tierra. Y así en el Nuevo Testamento la iglesia se entiende como el santuario de Dios y en la tierra y en el cielo. Es decir, la morada de Dios, no simplemente en personas individuales, sí, el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros en estado de gracia, pero como todo el conjunto en común, todo el pueblo de Dios. Como digo, el libro de Apocalipsis se termina con la bajada de la Nueva Jerusalén hacia la tierra. Y aquí la Nueva Jerusalén no tanto simboliza la ciudad misma, como de calles, de construcción, sino las piedras vivas, como dice San Pedro en su carta. Simboliza a nosotros, su pueblo santo. Y al fin de Apocalipsis vemos que Dios mora, que vive con nosotros, y nosotros alabamos a Dios, le damos culto y vemos su rostro. Y la Nueva Jerusalén justo tiene forma como un cubo, como el santo de los santos. Y por esto no hay otro templo, porque el templo mismo es el Señor y el Cordero. Es decir, que el acceso que nosotros vamos a tener con Dios al fin de los tiempos, después de la segunda venida de Jesús, es un acceso directo, inmediato, sin restricciones. Ahora, solo en este contexto podemos entrar en este capítulo, porque aquí, después de haber comido el libro, en capítulo 10, aquí Juan recibe otra orden de ponerse activo o jugar un papel activo en esta visión. Recibe la caña de medir, para medir el templo y el altar y para contar los que alaban a Dios en el templo. Esa instrucción, como ya mencioné, recuerda la instrucción que recibió Ezequiel cuando él tuvo que medir todas las dimensiones del nuevo templo, donde Dios va a habitar con su pueblo para siempre. Ahora, una interpretación de esto es que Dios, a través de medir, está proviendo la protección a su pueblo, porque vamos a escuchar cómo todavía la iglesia es oprimida en este mundo por los paganos, por los que no creen. Entonces, Dios provee ese santuario en el doble sentido, ¿no? Santuario como templo, pero santuario como refugio para nosotros, en medio de tantas adversidades. Entonces, Dios pone límites alrededor de nosotros para protegernos de las fuerzas enemigas, de las persecuciones, de las fuerzas del mal. Pero también la idea de medir refiere a esa idea de que el templo de Dios todavía está en proceso de construcción. Y por esto tenemos la exclusión del corte afuera del templo, del patio afuera. Este periodo de la iglesia es el periodo cuando el templo de Dios se construye en añadir nuevos miembros por el bautismo y en fortalecer estos miembros para que sean fieles, perseveren hasta la venida de Jesús. Ahora, esas acciones proféticas, como digo, como
el sello sobre el 144,000 también indica que Dios protege a su pueblo y vela sobre ellos. Y por eso tenemos en la visión de Zacarías, en el Antiguo Testamento, que Dios cerra un muro de protección, muro de fuego para su pueblo. Ahora, como dije en esa explicación sobre el templo, aquí, cuando se habla del templo de Dios, no refiere al templo de Jerusalén, que ya fue destruida por los romanos. Y tampoco probablemente refiere simplemente al templo de Dios en el cielo, porque sería raro que el patio es pisoteado por los paganos. Y tampoco refiere a un tercero templo de los judíos, porque ni en el Nuevo Testamento se encuentra una profecía tal de que será reconstruido el templo. Aquí, como ya mencioné y hablo así, el templo refiere a la iglesia, refiere a nosotros en comunión con los santos y ángeles, en comunión con Dios. Y así no es simplemente que la iglesia es el templo de Dios en la tierra, como en oposición de su templo en el cielo, sino que justo el altar que se menciona aquí refiere y a ese altar en el cielo donde se reciben las oraciones nuestras frente de Dios. Por ejemplo, los ángeles hacen referencia a esas oraciones en capítulos 6 y 8. Y también refiere a la tierra, a nuestros altares donde nosotros ofrecemos nuestro culto a Dios a través de la Eucaristía. Entonces hay esa conexión muy intrínseca, muy íntima entre lo que hacemos nosotros en la tierra, en el templo que es la iglesia, y lo que pasa en el cielo con la iglesia que vive ahí. Sabemos que nuestro culto participa en el culto, la liturgia perpetua de los santos y ángeles en el cielo. Ahora, en comparación con la visión de Ezequiel, Juan recibe, porque Ezequiel recibe el orden de medir todo el templo. Juan debe medir simplemente el templo y no el patio exterior. Porque esto se fue dado a los gentiles, a los paganos. Y como digo, eso refiere no simplemente a una etnicidad, a una etnia, sino a los no bautizados, los que no creen en Dios y persiguen a su pueblo. Ahora, que pisotearán a ese patio nos hace recordar de Daniel 8, que habla de una figura como anticristo que también pisotea el pueblo de Dios. Ahora, si ponemos todo en conjunto, los que dan culto a Dios en su templo y disfrutan de su protección es la iglesia en el momento de oración, en el momento de su culto, en la participación en la Eucaristía. Y ahí entendemos que hay una intrínseca conexión entre lo que la iglesia celebra como sacramento, la Eucaristía, lo que vive, porque lo que la iglesia vive es la Eucaristía. Entonces no simplemente que terminamos la Eucaristía y después vamos a la vida normal, sino que celebramos y después vivimos lo que hemos celebrado, lo que hemos de manera mística vivido en Jesús. Ahora, el patio exterior refiere al mundo, refiere a esos poderes que se oponen a Dios. En ese tiempo presente, los gentiles pisotean, es decir, rigen, persiguen al pueblo de Dios, la ciudad santa, porque la ciudad refiere, símbolo de su pueblo. Sabemos que esa situación es solamente temporaria, que solo durará 3 años y medio, la mitad de 7, que es el número perfecto. Sabemos que al fin Dios va a completar este templo y no habrá este patio exterior con los gentiles que nos persiguen, sino que al fin de ese libro Juan recibiera otra caña, pero de oro, y allí va a medir toda la ciudad con sus puertas y su muro. Es decir, toda la creación será incorporada en la Nueva Jerusalén y no será pisoteada por los paganos. Y aquí vemos que
el cielo no es simplemente un lugar muy espiritual, sino es la integración de toda la creación en el plan de Dios. Que Dios está interesado no solo en como arrebatarnos de la tierra para estar con Él en el cielo, sino Dios quiere incluir toda la creación en su redención. Es una renovación cósmica. De nosotros comienza con nuestros corazones, pero extiende a toda la creación. Ahora, varias veces en el libro de Apocalipsis escuchamos de ese número de varias maneras, pero siempre equivale 3 años y medio. Como digo, es un número imperfecto, porque si 7 es el número íntegro, 3 años y medio es imperfecto, no es un tiempo total. Refiere más que todo a lo que pasó con Daniel, porque probablemente fue en verdad en la historia 3 años y medio que el rey pagano Antíoco Epífanes IV regía sobre Jerusalén y puso la estatua de Zeus sobre el altar. Y en vez de que los judíos pudieran ofrecer sus sacrificios a Dios sobre el altar, pusieron sacrificios a Zeus, al líder, al dios principal de los griegos. Entonces fue 3 años y medio esa persecución y fue como una figura, un paradigma. Ahora, se pregunta después, ¿esos 3 años y medio refiere simplemente al fin? ¿Es un número literal? Bueno, parece que fue literal con Daniel, con lo que pasó en el libro de Macabeo, en la historia de los judíos. Más o menos en el año 1067-1064 antes de Cristo. Pero refiere en este libro a toda la historia de la iglesia. Porque vamos a ver que los profetas hablan por ese tiempo y que en el capítulo 12, que la mujer que simboliza la iglesia va a recibir la protección de Dios por 3 años y medio. Es decir, que va a recibir esa protección a lo largo de los siglos, de que la iglesia está bajo construcción, el templo de Dios, hasta que se perfeccione. Entonces, y significa eso, toda la historia de la iglesia, porque la iglesia recibe persecuciones, es pisoteada por los gentiles a lo largo de su historia. Pero también sabemos que en capítulo 13 se habla de la bestia que va a tener poder por 3 años y medio. Entonces, realmente también refiere a un periodo específico antes de la venida de Cristo, de un periodo específico de persecución como no hubo antes de que Jesús venga. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los 3 años y medio es un tiempo fijo, es parte del plan de Dios. Y es parte de su plan que la iglesia tenga que construirse. No todo se construye. Y de hecho, si pensamos en el cuerpo de Cristo, se perfecciona el cuerpo de Cristo como a través de su destrucción. No pensamos así, ¿no? Porque para construir algo no lo destruimos. Pero en vez de temer y caer en duda y perder nuestra fe en frente de que los gentiles nos hacen mal, persiguen a la iglesia, y aún dentro de la iglesia hay problemas, hay que recordar, Dios ya lo permite, ya lo dijo en su escritura. No debemos escandalizarnos como que es algo que nunca puede pasar y es fuera del plan de Dios. No está fuera de su plan, es parte de su plan, Él lo sabe. Y tiene bien fijo el tiempo cuando empieza y cuando termina. Y tenemos ya la promesa, la iglesia no caerá. En comparación con el templo, tenemos la promesa de Cristo a San Pedro. Esta roca no caerá. Su templo nunca caerá. Y solamente se perfeccionará hasta su venida. Y eso es nuestra esperanza en medio de oscuridades. Su templo es cierto, sólido. Y nosotros somos sus miembros. Y nosotros compartimos esas certezas y solidez en la fe. Fe en medio de dificultades, en medio de miedo, pero fe que puede esperar este último momento con alegría, cuando veremos ese templo de Dios que nosotros somos, en toda la belleza de su santidad y su hermosura, que reflejará en sí lo que vemos en la Virgen, porque ella es ya ese templo perfecto de Dios, y ella es lo que nosotros vamos a hacer, si permitimos que Dios cumple su obra en nosotros, en momentos buenos
y en los momentos difíciles de la cruz. Por la intercesión de la Virgen Inmaculada, que Dios les bendiga, guarde y proteja. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.